Hoy vamos a meternos de lleno en una de las mayores paradojas del planeta, el río Ganges. Por un lado, es una diosa viva, venerada por millones y millones de personas. Pero por otro, es una arteria económica que sostiene a muchísima gente y a la vez uno de los ríos más contaminados del mundo. Para este análisis hemos buceado en un artículo enciclopédico muy completo. Y el objetivo es ese, ¿no? Entender cómo un mismo río puede ser un símbolo de pureza absoluta y, bueno, un reflejo de una crisis ecológica brutal. Es que esa es la clave de todo, la tensión que lo define. Para un hidrólogo, pues es un sistema fluvial, transfronterizo, que nace en el Himalaya y ya está. Pero claro, para un peregrino en Varanasi es Ganga Mata, la madre Ganges, una diosa. Y su pureza no es algo que se mida en un laboratorio, es un acto de fe. Toda su historia, la antigua y la moderna, se mueve en ese choque entre lo material y lo espiritual. Totalmente. Pues vamos a empezar por ahí, por ese viaje, por lo más físico. ¿Dónde empieza un río de esta magnitud? Parece una pregunta sencilla, pero por lo que he visto, la respuesta no lo es tanto. No, no lo es porque de nuevo depende. Si te ciñes a la ciencia, a la hidrología, la fuente principal es el río Alaknanda. Nace en los glaciares del Himalaya y es, técnicamente, el más largo y el que más agua lleva en su origen. Esa sería la respuesta, digamos, científica. Pero intuyo que si le pregunto a un peregrino no me va a decir el Alaknanda. En absoluto. Para la tradición, para la mitología, el Ganges nace en un lugar mucho más simbólico, el glaciar Gangotri, a los pies del monte Shivling, que es una montaña imponente. De ahí brota el río Bhagirathi, y ese es considerado el verdadero origen espiritual. O sea, que ya desde el minuto cero tenemos dos ríos, dos orígenes, uno científico y otro sagrado. ¿Y cómo se convierten en uno solo? Pues se unen a través de un viaje espectacular por el Himalaya. Hay 6 cabeceras principales que se van fusionando en 5 puntos sagrados, que se conocen como el Panchprayag, las 5 confluencias. Es como si se fuera construyendo a sí mismo, por etapas. Exacto. Y la última de esas confluencias, Devprayag, es donde el Alaknanda y el Bhagirathi por fin se funden. Y solo a partir de ese punto el río ya es conocido por todos como el Ganges. Es que es fascinante. Y me pregunto el porqué de esta geografía tan particular. ¿No puede ser casualidad que todo esto ocurra justo ahí? No, que va, nada de casualidad. Es el resultado de uno de los eventos geológicos más bestias de la historia del planeta, la colisión de la placa índica contra la placa euroasiática. Ese choque, que de hecho sigue ocurriendo, fue lo que levantó el Himalaya. Y claro, justo al sur de esas montañas nuevas, la Tierra se hundió y creó una fosa inmensa. Una especie de valle gigantesco, ¿no? A la sombra de las montañas más altas. Justo. Y durante millones de años, el Ganges y sus afluentes han sido como una cinta transportadora. Han ido arrastrando sedimentos de las montañas y rellenando esa fosa, y ese relleno es lo que hoy conocemos como la llanura indogangética, una de las zonas más fértiles y densamente pobladas de la Tierra. Sin esa colisión, el Ganges no sería lo que es. Entendido. Entonces el río sale del Himalaya, en la ciudad de Haridwar, ¿y qué pasa ahí? Porque el cambio de un río de montaña a uno que cruza una llanura tan poblada debe de ser brutal. Es una transformación total. Abandona esa velocidad, esa furia de los tramos altos y se convierte en un río ancho, lento, que serpentea, traza un arco de 900 kilómetros a través de la llanura y pasa por ciudades míticas como Prayayaj, que es donde se une con su afluente principal el Yamuna, y por supuesto la mística Varanasi. En total son 2.525 kilómetros. Y claro, cuando hablamos de afluentes como el Yamuna, no estamos hablando de riachuelos. Para nada. Hay que entender que el Ganges no es un río, es un sistema colosal. El Yamuna, de hecho, es casi tan sagrado como el propio Ganges. Pero hay más, ¿eh? Hay otros afluentes que son gigantes por sí mismos, como el Gagara, que de hecho es el que más agua aporta de todos. Y lo curioso es que gran parte de su agua ni siquiera nace en la India, nace en las montañas de Nepal y de China. Y toda esa cantidad de agua y sedimentos tiene que acabar en algún sitio. Supongo que ahí es donde entra en juego el delta. Y menudo delta. El del Ganges Brahmaputra es el más grande del mundo, 64.000 kilómetros cuadrados. Una pasada. Pero aquí es donde la historia del río se vuelve aún más sorprendente, si cabe. El curso que vemos hoy
no es el que había hace 500 años. Espera. ¿Cómo que el río ha cambiado de sitio? Tal cual. Hasta el siglo XVI, más o menos, el canal principal era el que hoy conocemos como Bhagirathi Hooghly, el que pasa por Calcuta. El cauce, que ahora es el principal en Bangladesh, el Padma, era solo un canal secundario. El río, literalmente, se ahogó en sus propios sedimentos, colmató su antiguo camino y buscó uno nuevo. Esto nos demuestra que no es una línea fija en un mapa, es un ente vivo, dinámico. Un ente vivo. Creo que esa es la transición perfecta. Porque es un río, sí, pero para millones de personas es mucho más. ¿Cómo un fenómeno geográfico se convierte en una diosa? ¿Cuál es la historia? Pues viene del mito fundacional por excelencia, el Avatarana, que significa el descenso. La versión más conocida cuenta la historia de un rey, Bhagirata. Sus 60.000 antepasados habían sido incinerados por la mirada de un sabio al que molestaron meditando. Y sus almas estaban condenadas, atrapadas, y la única forma de liberarlos era que las aguas celestiales de la diosa Ganga bajaran a la tierra para purificar sus cenizas. O sea que la diosa Ganga ya existía, pero en los cielos, no en la tierra. Exacto, era un río celestial. Entonces Bhagirata hace una penitencia durísima de 1000 años para convencer a la diosa. Ella al final accede, pero le advierte de un problema. La fuerza de su caída desde los cielos sería tan bestia que destruiría el mundo. Hacía falta que interviniera un poder superior. Y aquí es donde entra en escena una de las figuras clave del hinduismo. El dios Shiva. Bhagirata le suplica ayuda, y Shiva, en un gesto de poder cósmico increíble, se coloca justo debajo y recibe todo el torrente del Ganges sobre su cabeza en las espirales de su pelo. Esa imagen, con el agua brotando del pelo de Shiva, es icónica. Él domestica esa fuerza destructora y permite que el río fluya ya suavemente, guiado por Bhagirata hasta las cenizas de sus ancestros para liberarlos. Por eso a Shiva se le llama Gangadhara, el portador del Ganges. Es increíble. ¿Y toda esta historia mitológica cómo se vive en el día a día? Pues lo impregna todo, sobre todo en los dos momentos clave de la vida, el pecado y la muerte. Bañarse en el Ganges no es por higiene, es una purificación simbólica. Se cree que limpia los pecados de toda una vida. Pero su papel en la muerte es aún más importante. La aspiración de muchísimos hindúes es morir en Varanasi, ser incinerado en los ghats de sus orillas y que sus cenizas acaben en el río, porque se cree que eso te concede el moksha, la salvación instantánea, libera el alma del ciclo de reencarnaciones. He leído una anécdota, creo que en el Skanda Purana, que ilustra esta fe de una forma que me dejó sin palabras. La historia de un pecador llamado Bajika. Sí, es muy reveladora. Bajika era, según el texto, un hombre terrible, un pecador de lo peor. Cuando muere, los mensajeros del dios de la muerte se llevan su alma directa al infierno. Mientras, en la tierra, un buitre se lleva un hueso de su pie. Y en pleno vuelo otro pájaro le ataca. Y en la pelea, el hueso cae. Cae accidentalmente al Ganges. En ese mismo instante, el alma de Bajika, que ya estaba a las puertas del infierno, es rescatada por un carro celestial y llevada al cielo. ¡Qué fuerte! O sea, no importó nada de lo que hizo en vida. Un simple hueso, un contacto accidental con el río. Y redención total. Exacto. Eso te da una idea de la inmensidad de la fe que hay en su poder. Y esta devoción se ve de formas espectaculares. La más famosa es el Kumbh Mela, la mayor congregación humana del planeta. Decenas de millones de personas se reúnen para bañarse en el río. Pero también se ve en lo pequeño, en los rituales diarios, en las ofrendas de flores, en las lamparitas de aceite, las dillas que dejan flotar al atardecer. Es una imagen preciosa. ¿Y la propia diosa, Ganga, es solo la diosa del río o su papel es más central en el panteón hindú? No, es una figura centralísima. Se la considera la Shakti, es decir, la energía activa, la energía creadora del propio Shiva. Es tan importante que en distintos mitos aparece como consorte de los 3 dioses principales de la Trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Eso la sitúa en lo más alto, desde luego. Toda esta carga espiritual es fascinante, de verdad, pero choca de frente con la realidad del siglo XXI. ¿Qué pasa cuando miras esa misma agua, no con fe, sino con un microscopio? Pues ahí es donde la paradoja duele. El ser humano lleva explotando el río para el riego desde la antigüedad,
Pero la escala moderna es otra cosa. Durante el dominio británico, entre 1842 y 1854, se construyó el Canal del Ganges. Los ingenieros de la época decían que era 5 veces más largo que todas las principales líneas de riego de Lombardía y Egipto juntas. Una obra colosal que desvió una parte enorme de su agua. Y más recientemente está la famosa presa de Farakta, ¿no? Sí, construida en 1975, muy cerca de la frontera con Bangladesh. El objetivo era desviar agua hacia el distributario Hooghly para dragar sedimentos y mantener abierto el puerto de Calcuta. Y claro, esto provocó una disputa internacional con Bangladesh por el reparto del agua que ha durado décadas. Y a todo esto, ¿la contaminación? He visto algunas cifras que son difíciles de asimilar. Son brutales. Cerca de Varanasi, incluso antes de que la ciudad vierta nada, el nivel de bacterias fecales coliformes ya es 120 veces superior al límite oficial para el baño. Para. ¿120 veces por encima del límite? ¿Y eso es antes de llegar a la ciudad? ¿Qué pasa después? Después de que Varanasi vierta sus 200 millones de litros diarios de aguas residuales sin tratar, la concentración se dispara a una media de 1,5 millones de bacterias por cada 100 mililitros. Se han llegado a registrar picos de 100 millones. Es básicamente una cloaca a cielo abierto. Y a eso súmale los residuos industriales de las curtidurías, los pesticidas agrícolas y los restos de los rituales funerarios, que a menudo incluyen cuerpos a medio incinerar o incluso sin incinerar. Es que cuesta reconciliar esa cifra con la imagen de la gente bañándose con tanta devoción. Las consecuencias para el ecosistema tienen que ser devastadoras. Lo son. La vegetación original de la llanura ha desaparecido en más de un 95%. Especies que antes eran comunes allí, como el elefante asiático o el tigre de Bengala, ya no existen, salvo en los manglares de los Sundarbans, en el delta. Y hay una víctima que se ha convertido en el símbolo de toda esta tragedia. El delfín del Ganges. Una de las 5 únicas especies de delfines de agua dulce que quedan en el mundo. Es prácticamente ciego. Se orienta por ecolocalización. Pero la contaminación, las presas que fragmentan su hábitat, la pesca ilegal, lo han llevado al borde de la extinción. Su población se ha desplomado. Me imagino que se habrá intentado solucionar esto. No puede ser que nadie haya hecho nada. Sí, claro que se ha intentado. El intento más famoso fue el Plan de Acción del Ganges, que se lanzó a bombo y platillo en 1985. Se vendió como el mayor esfuerzo del mundo para limpiar un río. Y hoy se describe casi unánimemente como un fracaso colosal. Un fracaso colosal. Eso suena terrible. ¿Qué pudo salir tan mal para que el mayor plan de limpieza del mundo fallara de esa forma? Fue una tormenta perfecta de problemas. Por un lado, los de siempre. Corrupción, mala planificación, plantas de tratamiento de aguas que se construyeron y nunca funcionaron bien. Pero muchos análisis señalan un factor cultural más profundo, la falta de apoyo de parte de las autoridades religiosas, la creencia tan arraigada de que el río, por ser una diosa, es puro por naturaleza y se autolimpia, chocaba con la necesidad de admitir la gravedad del problema. Si Ganga no se puede contaminar, ¿para qué gastar miles de millones en limpiarla? Es una fe que paradójicamente se convierte en un obstáculo para salvar el objeto de esa misma fe. ¿Y se ha vuelto a intentar algo? ¿O ya se han rendido? No. Ha habido esfuerzos más recientes, como el programa Namami Gange, del gobierno actual. Intenta tener un enfoque más integral, involucrando a la gente local, no solo construyendo depuradoras. Y también ha habido movimientos muy innovadores desde el punto de vista legal. Leí algo sobre que declararon al río como una persona. ¿Eso suena a ciencia ficción? ¿Qué lógica hay detrás de eso? Es una estrategia legal fascinante. En 2017, un tribunal del estado de Uttarakhand declaró al río Ganges y a su afluente, el Yamuna, personas jurídicas. La idea es darles los mismos derechos legales que a un ser humano. Así, si alguien contamina el río, legalmente está dañando a una persona y se le puede demandar en su nombre. Es una forma de darle voz al propio ecosistema en los tribunales. Vaya. ¿Y ha funcionado? Bueno, la aplicación práctica ha sido muy compleja. ¿Quién es el tutor legal del río? ¿Cómo se define el daño? La decisión fue apelada y el Tribunal Supremo la suspendió, pero abrió un debate importantísimo sobre cómo proteger la naturaleza con nuestras propias herramientas legales. Lo que nos devuelve a la gran paradoja con la que empezamos.
Un río que es símbolo de pureza espiritual, pero que físicamente es un vertedero. Que da vida con su agua para la agricultura, pero que también porta enfermedades. He leído estudios que vinculan el vivir en sus riberas con un mayor riesgo de cáncer. Vida y muerte, literalmente, en el mismo cauce. Exacto. Y esto los deja con una reflexión final, una pregunta que lo condensa todo. La creencia fundamental, como decíamos, es que la madre Ganges, como diosa, no puede ser contaminada. Su pureza simbólica está por encima de su estado físico. Y la pregunta es, La pregunta es si esta fe inquebrantable en la santidad del río es el obstáculo final para su recuperación ecológica, o si por el contrario, esa misma fuerza espiritual, esa devoción inmensa que mueve a cientos de millones de personas, podría ser la única palanca lo bastante poderosa para movilizar la voluntad colectiva que hace falta para de una vez devolverle la vida a sus aguas.